Hoy visitamos la empresa Orquídeas S&M y nos encontramos recorriendo su showroom ubicado en pleno corazón de la zona 10 de Guatemala. Esta empresa con más de 30 años de trayectoria, dedicados a la producción y a la comercialización de orquídeas y de otras plantas, han desarrollado el concepto de un santuario verde que sin duda deleita a todos sus visitantes. Vengo de Argentina, soy de Rosario. Mi mamá es del norte, de Misiones, de donde son las cataratas de Iguazú, Misiones, Argentina. Y entonces hay una gran variedad de plantas tropicales, ¿verdad? Entonces siempre con el amor hacia las plantas, vine a este paraíso que para mí es Guatemala, ¿verdad? En todo sentido de la palabra. Y mi marido me empezó a regalar orquídeas de la calle, en el año 81, 82, por ahí, eran las candelarias, las que veíamos. Y yo las ponía en la tierra, sin saber que realmente las orquídeas en su gran mayoría son epífitas, o sea que crecen sobre árboles. Y de ahí surgió la necesidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con estas plantas tan divinas y no sabemos cultivarlas? Y nos acercamos a una exposición de la Asociación Guatemalteca de Orquidología para preguntar qué hacer con estas plantas, ¿verdad? Y entonces así fue naciendo como una pasión, pero era una pasión que compartimos los dos. Más o menos 10 años después empezamos ya a ver esto como una posibilidad de hacerlo algo comercial. Realmente empezamos con pequeños invernaderos de 2 metros por 3 metros, cada uno adecuado al género, ¿verdad? Por ejemplo, bandas que venían de Asia, otro invernadero un poquito más de sombra para Phalaenopsis, otro para las de Guatemala, así, ¿verdad? Hasta que vimos la necesidad de, bueno, ya estaban los invernaderitos chiquitos, ya de ser un invernadero grande, ¿verdad? Para todos, ya hacer un techo más tipo invernadero, ¿verdad? Y botar todo lo que había abajo para ya dedicarnos de lleno, ¿verdad? Y nuestros invernaderos están en el kilómetro 8 al Atlántico, cerca del puente Rodriguitos, ahí es donde cultivamos nosotros. Nosotros realmente empezamos aquí en la zona 10, en la 14 calle y octava avenida zona 10, con una sala de ventas de 2 metros por 3 metros, pequeño. Después fue ampliándose al doble y ese proceso fue al doble, ¿verdad? Hasta que tuvimos una grande sala de ventas. Hace unos 3 años falleció mi suegra y es donde estamos ahora en esta casa, que es una casa que tiene más o menos 90 años, ¿verdad? Y lo que quisimos recrear aquí es un santuario de plantas. La familia de las orquídeas es la más grande y fascinante de las plantas que florean. Existen alrededor de 25.000 especies, siendo descubiertas nuevas cada año. Existen grandes diferencias entre ellas, algunas grandes y vistosas, otras pequeñas. La mayoría vive en el trópico, entre 1.000 y 2.000 metros de altura. Hay algunas fuera de este rango, pero en menor cantidad. Las plantas que viven en estos bosques y que viven sobre los árboles son llamadas epífitas. No obtienen alimento del árbol, únicamente sostén. No son parásitas, solo son huéspedes del árbol. Existen otras orquídeas que viven en el suelo que no resisten periodos de sequía. Crecen entre las hojas y troncos, con mucha circulación de aire entre las raíces. El tercer grupo crece sobre piedras con raíces, por lo general gruesas, para captar la mayor cantidad de humedad. En Orquídeas S&M se especializan en el manejo y en la reproducción de 2 líneas de orquídeas, las provenientes de la América tropical desde México hasta el norte de Argentina y las originarias de Asia tropical, pudiendo contarse aproximadamente 25.000 especies de orquídeas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que hace que una flor sea una orquídea? Tiene una estructura que tiene sépalos, pétalos y columna, como habíamos contado, ¿verdad? Entonces el proceso es este. En la naturaleza viene un polinizador, poliniza la flor, ¿verdad? En condiciones controladas viene una persona y poliniza la flor, ¿verdad? Con un palillo de dientes. Después de 9 meses obtenemos esta cápsula de semilla. Eso es lo que se forma atrás de la flor, en la parte que se llama ovario. Una vez que ya está madura la semilla, o sea, a los 9 meses, ya hacemos la primera siembra.
Una cápsula de semilla puede tener unos 4 millones de semillas. La primera siembra dura aquí en este frasco más o menos un año. El próximo paso es un esparcido en el que se obtienen más o menos unos 10 a 20 frascos de este paso a este paso. Ahí ya vamos otro año. Al siguiente año, una vez que ya las plantas estén formadas raíces y pseudobulbos, ya se pueden sacar de este frasco y se va a un pote comunal, le podemos llamar. Este primer proceso se hizo en un laboratorio in vitro, ¿verdad? Esto ya se hace en un invernadero. Después de este tamaño, que son de 2 pulgadas cada maceta, va a la siguiente. Aquí todavía tenemos en una maceta de 2 pulgadas y ya tiene su primera floración. Por lo general, este proceso, desde la polinización a esta primera floración, puede tardar más o menos de 5 a 7 años, dependiendo de la variedad, para ya ella ejercer su primera flor. Ya para tener una floración un poco más grande pueden pasar hasta 10 años. Por eso el proceso de reproducir orquídeas es bastante largo. A raíz de la selección de las mejores plantas, nosotros participamos en exposiciones internacionales, exposiciones mundiales de orquídeas, también en exposiciones nacionales. Y hemos obtenido en este grupo guatemalensis los mejores premios a nivel mundial. En la actualidad tenemos 15 viveros, eso es lo que manejamos, y hay viveros para diferentes especies y variedades que necesitan diferentes climas. O sea, hay unas que necesitan más frío, otras que necesitan intermedio y otras que necesitan mucho más calor. Eso es la idea de ir tratando de dar lo que las orquídeas necesitan. O sea, tú tienes que primero conocer qué variedades son, de dónde viven, de dónde vienen, y no son solo especies, sino muchos híbridos. Básicamente lo comercial en la actualidad son híbridos ya muy desarrollados que lógicamente empiezan desde las especies, pero hay de todas variedades, como te decía, de calor, de intermedio y de frío. En la actualidad tenemos aproximadamente 25 personas trabajando para nosotros. En los viveros es básicamente bastante automatizados en cierta forma, y entonces especializamos a algunas personas que realmente cuando ingresan no saben nada, pues o sea, así como nosotros inicialmente no sabíamos absolutamente nada de plantas, pero debido a la experiencia, y entonces tenemos que irle transmitiendo todos los conocimientos que hemos adquirido nosotros, y poco a poco, principalmente mi mujer, que tiene la paciencia para poder irles explicando, y yo todo el tiempo sirviendo de capataz atrás del personal para que pueda desarrollar, y principalmente el amor hacia las plantas, que se les interese, porque es básico eso. Mi trabajo en esta empresa, aparte de ser el polinizador oficial, mi función es estar buscando las plantas adecuadas que puedan comercializarse. Después de eso, después de determinar una planta que se pueda determinar, entonces empieza el proceso de reproducción en los laboratorios. Y ver qué plantas tenemos como plantas madres para poder iniciar todo el proceso. Es un proceso que fácilmente tarda 15 años. El amor por la naturaleza, el trabajo arduo y dedicado, así como también la perseverancia, valores estos que Silvia y Mario han sabido transmitir a sus hijos, se traduce en un verdadero despertar de los sentidos de todos aquellos que recorren y disfrutan el showroom de Orquídeas S&M. Lo que hemos tratado de hacer es ir ampliando un poco la variedad de servicios que ofrecemos, ¿verdad? Para empezar, tenemos una mucha mayor gama de plantas. Habían plantas que por el espacio limitado que teníamos antes no podíamos exhibir, y ahora ya se pueden exhibir de una mejor manera, ¿verdad? También contamos con parqueo propio ahora, pusimos la cafetería que habíamos hablado hace un momento, y en fin, hemos tratado de ir creciendo un poco más en la cantidad de servicios y productos que podemos ofrecerle a la gente, ¿verdad? El tema de los jardines verticales es una tendencia que comienza en Europa hace muchos años, y nace del crecimiento expansivo de las ciudades, ¿verdad? Y de cada vez la reducción de las áreas verdes
las casas, ¿verdad? Mucha gente vive en edificios ahora, ¿verdad? Entonces, esta necesidad, esa tendencia que nace en Europa, lo que hacen es agarrar el espacio, ¿verdad?, de una pared y replicar o recrear la manera como las plantas crecen en la naturaleza, ¿verdad?, que es verticalmente. Y realmente el éxito que hemos tenido con esto se debe no solo a que vamos e instalamos el jardín, sino que realmente prestamos ese servicio de asesoría, todo ese conocimiento. Le decimos a la gente cuando vamos a hacer una instalación, necesitamos hablar con la persona que va a estar a cargo del jardín, ¿verdad? Entonces damos esa asesoría, le enseñamos esto se riega así, esto se poda así, si le pasa esto, en esta hoja puede hacer esto, ¿verdad? Y damos ese mantenimiento, ¿verdad? Le damos seguimiento a lo largo de los próximos 3 a 6 meses para ver cómo están funcionando las plantas en ese jardín. Creo que el amor a las plantas, ¿verdad?, el amor a la naturaleza en general, eso ha sido de las cosas tal vez más importantes que mis papás nos han dejado. El hecho del trabajo, la pasión. Mis papás son personas muy minuciosas, ellos se levantan todos los días. Mi mamá incluso a las 10 de la noche sale con una linterna a su jardín a buscar en la época de lluvia si no hay babosas o caracoles. Lo principal para nosotros son los valores, ¿verdad? Yo creo que con el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, todas esas son cosas que se transmiten no con estar hablando, ¿verdad? Se transmiten con las acciones. Y el hecho de que yo vea a mis papás, mis hermanos, hemos visto a mis papás la manera como ellos lo han hecho, y que mi hijo ahora tenga la oportunidad de ver cómo nosotros lo estamos haciendo y lo estamos perdón, tratando de continuar, ¿verdad? Eso para nosotros es muy, muy valioso.